Ayer me encuentro este muchacho en el box de CrossFit. Y él me pregunta cuando viene él y me dice, no, porque me dice que su médico le dijo, pero vas a perder masa muscular. Con los medicamentos. Con los medicamentos y rebajando también. Y rebajando de cualquier manera que tú estés en un déficit calórico, la pérdida de peso se da de la misma forma. Es inevitable, o sea, vas a perder masa muscular, claro, porque si tú pesabas 300 libras, pues tu cuerpo va a tener que generar músculo para poder moverse 300 libras. O sea, si pesas 200 libras, va a necesitar menos músculo, porque obviamente puedes mover. Pero el punto es como que ese tema de la masa muscular se ha empezado a usar como una excusa para justificar que te quedes como estás. Y me enferma eso porque yo también busqué las excusas. O sea, yo busqué lo que fuera para no hacerlo, o sea, para posponerlo, para no tomar la decisión. Siempre vas a poder buscar una excusa para no hacerlo. Y en ocasiones hay excusas válidas como que no tengo los chavos. Sí. Esa yo te la compro. Esa totalmente la compro y yo lo entiendo. Pero si tú tienes las circunstancias económicas o tú tienes un plan médico que te lo permite o lo que fuere, no lo pospongas, o sea. Ser adicto. La adicción. ¿Cómo se combate el que tu cerebro le gusta algo que te hace daño? Mucho daño. Pero te encanta. Y en esos 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto, 10 minutos de placer, ese high es tan bueno. Ok, con nosotros hablamos ahora con un doctor que trabaja con adicciones. Andrés Calvo, ¿y el apellido otro? Díaz. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y traje a mi doctora adicta. O sea, yo soy adicto a ella porque ella, o sea, no he podido dejar atrás y todavía sigo yendo a su oficina y me da mi medicina para mis adicciones. Yo tomo 2 cosas. ¿Las puedo decir, doctora, o no? Viviana Sánchez Arniega, por si acaso, mi doctora. Paciente, ¿no? O sea, esa la de ahí pues para mí. Pues no digo nada. Para proteger tú. Yo tomo Wellbutrin, ¿verdad? Bupropión. Eso, que es lo mismo. Sí. Wellbutrin. Wellbutrin es la marca, Bupropión es la genérica. Ok, ya saben. Y entonces, y también Mounjaro, que es la que uso supuestamente para diabetes, pero también es para mi adicción de comer de más. So, en la práctica, o sea, el binge eating es considerado un... Sí, estoy equivocado. No, está muy bien, es una adicción. Y ahora se está planteando usarlo para el alcohol. O sea, se está planteando que los GLP-1, Ozempic, Mounjaro, Zepbound, y también Wegovy podría utilizarse también para otras adicciones. Y he visto, ¿verdad? Piteratía y otros más. Estamos hablando de esto como un estudio que se está haciendo y que, de hecho, asusta tanto a la industria del alcohol, este asunto, y esto lo estoy dando en serio, que hoy uno de los accionistas, uno de los inversionistas de los hedge funds más grandes del mundo ha planteado que va a dejar de invertir en Diageo, que es una de las empresas más grandes del mundo, el tema del alcohol, porque cree que va a disminuir considerablemente el consumo de alcohol. Lo mismo que está pasando también con la comida, ¿no? Este tema de que eventualmente se va a consumir menos comidas ultraprocesadas porque estos medicamentos van a producir que menos gente consume ese tipo o que lo consuman mucho menos. Ok, todo eso que acabo de decir, ¿realmente esto podría ser un tratamiento para la adicción, doctor? Pues sí, o sea, la evidencia científica que tenemos por ahora, que es preliminar, muchas veces son más observacionales. ¿Qué significa eso? Que se está probando. Estamos manejando pacientes posiblemente con obesidad o diabetes tipo 2 o complicaciones que ya están aprobadas para los GLP-1s. Y se han dado cuenta dentro de estos casos que personas que ya tenían un trastorno por uso de alcohol, ¿verdad? Adicción al alcohol, o ya tenían un riesgo asociado al consumo de alcohol, son personas que consumían, pues, alto riesgo. Consumían todos los días, consumen varios drinks, varios tragos en un mismo día. Y se dieron cuenta que cuando, además de que le quita esa... ¿verdad? Técnicamente el craving de comida, el tratar de comer comida, a la vez se dan cuenta que mira ya. Craving sería el deseo. Ese deseo de necesito saciar esto. Exacto, puede ser, porque uno puede hablar de hambre, ¿verdad? Que es otra cosa que también... Que es lo mismo que el deseo de comer. No, obviamente el hambre te da deseo de comer, pero también tú puedes tener ese craving que es como que, pues nada, tengo ansiedad y pues quiero comer, o me antojo de algo. De un palo. Pues claro, y otra sustancia. O sea, normalmente ya ese comportamiento que es compulsivo, a largo plazo, ¿verdad? Las adicciones no vienen de 1 o 2 ingestas, ¿verdad? O sea, esa teoría de que tú consumes una sustancia y puedes crear adicciones de cantazo, no posiblemente, pero sí a largo plazo el ingestar a alta de sustancias, incluyendo el alcohol, que es más consumido mundialmente, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en todos los países mayormente, pues va a tener ese riesgo.
En esas personas que tenían eso, estos estudios se han dado cuenta que, mira, esta persona se daba 2 copas, 3 copas de vino o una botella completa o 1 litro y bajaron a un nivel de 30%. Hay unos que técnicamente dejaron de consumir completamente el alcohol sin tener ese target, ¿verdad? O sea, esto no fue que ellos empezaron este medicamento, ¿verdad? Doctor endocrinólogo empezaron el medicamento y se dieron cuenta que, además de que estoy bajando de peso, disminuyó mi ingesta calórica de comida y lo que sea, también disminuyó dentro de todo eso mi ingesta de alcohol y el deseo. Ok, doctora, de nuevo, o sea, yo sé que ustedes llevan muchos años trabajando con medicamentos que tratan de temas parecidos, ¿no? O sea, Vieta creo que fue el primero, ¿no? Etcétera. ¿Por qué estamos viendo ahora esto que no veíamos o no necesariamente se discutía en esta, ¿verdad? En este nivel versus en los medicamentos que eran parecidos hace 20 años? O sea, la dosis cambió, ¿qué es diferente? Ha cambiado la molécula, el mecanismo de acción de los GLP-1 sigue siendo el mismo, pero siempre, como todo en la medicina, se trata de perfeccionar. Luego entra la competencia, el mercado, quién tiene la mejor molécula, o sea, cuando estos medicamentos se descubren, que ya hemos dicho varias veces que esto lleva más de 20 años en el mercado, pues que el primero fue Vieta, como bien dijiste, que era un GLP-1. Lo que se trataba de lograr con estos GLP-1 es que pudieran durar mucho tiempo en el cuerpo, porque nosotros los seres humanos producimos GLP-1. Esto no es una molécula inventada, esto es una hormona que nosotros producimos una vez comemos. Todo el mundo come y al caer glucosa en el estómago producimos GLP-1. El GLP-1 va a causar que se degrade la comida, que suba la insulina, que no te suba el azúcar, etcétera. La gente lo que no puede entender es que esos GLP, porque he visto por ahí comerciales de GLP-1 natural, crea tu propio GLP-1 para que no te inyectes, o sea, sí, nosotros producimos GLP-1, el problema de nuestro GLP-1 endógeno es que cuando lo producimos lo que dura en nuestro sistema es entre 1 o 2 minutos. Todos nosotros producimos GLP-1 cuando comemos, pero tenemos una enzima que se llama la DPP4, que no voy a entrar en eso, que degrada ese GLP-1 natural. O sea, que poder lograr para los científicos que llegara un GLP-1 a nuestro cuerpo, que esta enzima no la degradara en 1 o 2 minutos, pues fue difícil. Por eso es que los medicamentos tardan mucho tiempo en perfeccionarse y se han ido perfeccionando. Vieta se inyectaba 2 veces al día, todos los días. Obviamente era fabuloso, pero el compliance de los pacientes era terrible. 2 veces al día, todos los días. Compliance refiriéndote a que cumplieran con la dosis Sí, necesaria. que se quedaran, que mantuvieran su terapia, ¿verdad? Sí, o sea, me pasa a mí me han recetado un montón de cosas que me la tomo 2 días y voy a seguir tomándome pues eso. imagínate, 2 veces Me pasó al con día. Lantus, by the way. Pero eso fue mucho antes de tú llegar a mi vida. Yo nunca le di Lantus, no sabía que usaba Lantus. Yo me Llegué sigo a usar enterando Lantus. cosas del Pero historial yo médico. usé Lantus, pero lo usé como 2 Pero días eso es y dejé. insulina, whatever, eso es otra cosa. Tu diabetes está muy controlada al día Gracias de a hoy. Dios. Bueno, y gracias a ti también. Y gracias a estos Y medicamentos. gracias ahora a Mounjaro, Zepbound y todo Nada, eso. lo que me preguntabas de la molécula, obviamente lo que se está viendo al día de hoy es porque hay varias moléculas en el mercado y ya llevamos muchos años de uso. Tú no puedes hablar de un medicamento que lleva 2 años en el mercado versus unos que ya lleva pues 5 o 10, o sea, Ozempic, que es el más que vamos a hablar y creo que entre todo lo que repasé en cuanto a adicción, semaglutide, que es lo que es el Ozempic o el Wegovy, o el Riversus, que es la forma oral, pero semaglutide es la molécula que más se está estudiando al momento para adicciones. Es la que mejor resultados está dando a nivel de adicciones. Las anteriores no tanto, pero estos científicos llevan estudiando estas moléculas desde hace más de 5 años. O sea que estamos hablando al día de esto hoy, pero hace 5 años. Bueno, Ellos 5 están años. estudiando en ratas 5, exacto. las adicciones. Exacto. O sea que esto de adicción, ellos decían, espérate, aquí hay un componente de lo que es quitar la saciedad para comer, ¿por qué no va a haber un componente de quitar la necesidad de consumir alcohol? Y ellos hace más de 5 años están estudiando ratas, que ellos vienen ya con esta idea, y ratas que estaban intoxicadas o eran dependientes de alcohol, estaban utilizando liraglutide, que es otro de estos inyectables, para ver qué pasaba, y sí, disminuían su consumo de alcohol. Pero semaglutide está dando mejores resultados. Han estudiado ratas, han estudiado simios, monos, o sea que ya son más cercanos al humano, y nosotros como endocrinólogos en la clínica lo estamos viendo. O sea que poder decir que hay un trial que ya lo demostró, un estudio clínico que ya lo demostró en humanos, no, pero está corriendo el estudio y lo estamos viendo. No, además que todos los medicamentos y estudios empiezan así, ¿no? Ratas, conejillos de India, entonces, de la mona, etcétera. Los monos están muy caros. Parte del problema de la medicina actual es que está conseguir los simios para hacer los estudios está bien costoso ¿verdad? Y simplemente pues hay muchos que están pasando esa parte y están brincándola, pero nada, Lo que eso. me preguntaste, pues las moléculas han mejorado, porque muchas de estas moléculas al principio, pues sí, el paciente se las inyectaba, pero pues el uso diario no fue. Después de Vieta vino Victoza, que se inyectaba una vez al día.
y había que ir subiendo dosis poco a poco, que de ahí sale Saxenda, que es el primero para obesidad de esta familia, pero el efecto de de estas moléculas, pues quizás no se ve, no era tan significativa ni siquiera la pérdida de peso. O sea, el paciente podía sobrepasar la ingesta de la comida. Pues la molécula, si le siguen cambiando pequeños aminoácidos para que pueda ser más resistente a la degradación de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo la degrada con esta enzima, y pues se sigue viendo más cosas. Y obviamente queremos que tengan más indicaciones, no solo obesidad, no solo Y diabetes. apnea, ahora. Y apnea, y ahora salió apnea, y seguirán saliendo otras cosas. Ok, doctor, en el caso de lo que ustedes han visto, obviamente en el caso de Viviana ya nos ha dicho que en su experiencia también de su oficina, ¿hay gente que tenga otras adicciones más allá de alcohol u otro deseo? Porque hay gente que piensa en adicción y rápido piensan en, ¿verdad? En tecato, mala mía por decirlo así, pero yo, ¿verdad? Yo siempre he dicho que yo creo que yo soy un, ¿verdad? En cuanto a la comida. Y hay gente que piensa que lo digo exagerando y que ¿verdad? Pero ayer estaba hablando con una muchacha que me decía, no, yo salía del gimnasio y se comía una pizza de Little Caesar. Y yo dije, mira, en verdad, yo llegué a comerme 4, más los palitos y el refresco. O sea, es demasiado, o sea, es tanta comida que no es. Yo sé que la gente piensa que uno está exagerando, pero es que a mí me encantaba hacer eso. Claro, duraba 10 minutos el placer, duraba 20 minutos, o sea, después de eso es terrible. Pero ese placer ese high es tan bueno, es tan placentero. Ese binge eating, ese momento de tú atragantarte es tan bueno, o sea, te sientes tan brutal que presumo que es lo que sienten en el high de otras drogas. ¿Has visto esa misma experiencia? Porque sé que trabajas con otras adicciones. Pues claro, sí, bueno, o sea, nosotros en la clínica que yo dirijo, que es que es de la especialidad de adicciones en la UCC, pues somos mayormente, nosotros trabajamos, mi especialidad es medicina de adicciones, ¿verdad? Está psiquiatría de adicciones, que también trabajamos lo mismo, que son adicciones como enfermedad crónica de todas las sustancias. En la parte de por qué somos médicos primarios, soy internista y después hice la especialidad, tenemos médicos de familia, pediatras. La idea es esto mismo, lo que tú estás mencionando. Es cómo trabajar una enfermedad que realmente es crónica, que es que se trabaja, que ¿verdad? Igual que lo que se habla del food addiction, de la adicción a la comida, obesidad con este tipo de problemática, pues las sustancias son igual. El cambio que causa en el cerebro, en la parte prefrontal y en otras áreas específicas, que también ahorita vamos a hablar de cómo ¿verdad? Los Ozempic o estos medicamentos pueden, y se está estudiando esa parte, cómo afecta esas áreas del cerebro específicamente que están ya estudiadas para adicciones. Pues todo esto, todas las sustancias causan exactamente la misma enfermedad. Cuando yo hablo con pacientes, yo no les digo, es importante yo coger el historial y saber, ok, usaste opioides, heroína, fentanilo, crack, cocaína, alcohol, nicotina, cannabis, lo que sea, o sea, el benzodiazepina, cualquier medicamento que puede, o sustancia que pueda causar adicciones. Yo después le empiezo a hablar de una enfermedad, que es la enfermedad de adicción, el trastorno por uso de sustancias, porque en el cerebro todas se comportan igual. ¿Verdad? Obviamente afectan diferentes receptores, pero sí. Para entender lo que eso significa, o sea, la parte del cerebro que se activa, centro de placer que se activa, para alguien que tiene una adicción a la comida o al alcohol, es el mismo que se activa para alguien que tiene una adicción a una droga ilegal. Ese es el famoso reward circuit o el circuito de recompensa. Hay diferentes áreas, ¿verdad? Y para ponerlo un poquito, porque no es lo mismo todas las sustancias, pero sí afectan esa misma área. ¿Verdad? Es como yo hablarte de un paciente con diabetes tipo 2, tú puedes comerte un açaí con Nutella y un montón de cosas, pues tú puedes decir, eso es más natural, o comerte un mantecado. Pero sabemos que la glucosa en ese nivel pues te va a hacer daño. Son diferentes cosas, pero causan el mismo daño al nivel corporal. Pues las sustancias, pues diferentes sustancias, como el alcohol, que es el más común, pues afecta esa área. Los opioides afectan en el mismo área. La diferencia es que obviamente tienen otros daños en el cuerpo, sobredosis, paro respiratorio, el alcohol te daña el hígado, los opioides no. La cocaína te puede dar un infarto en cualquier momento, un stroke o un derrame, quizás otras sustancias no. Pero la enfermedad que causa en el cerebro, pues sí, se parece. Y es bien parecida porque es el mismo área, que es el área prefrontal del cerebro, que es donde uno tiene más el nivel cognitivo de toma de decisiones. Ahí es que está la parte más compulsiva de esta enfermedad, esa parte de la pérdida de control de las decisiones, porque se afecta a esa área, que de casualidad es el área que se desarrolla entre los 13 y 25 años. Que tenemos los adolescentes, que tú haces cosas que haces riesgosas sin pensarlas 2 veces. Pues si una persona consume a temprana edad, entre esa edad, 13 y 25 años, tiene más riesgos a tener
una enfermedad de adicción o un trastorno, que también se ve en obesidad, personas jóvenes que empiezan con obesidad temprana, que usted ha hecho muchos cuentos de eso, La misma etapa de la obesidad en los niños. que es más difícil que trabajar quizá una persona que vino a tener más obesidad, quizá mayor edad y es más por diferentes comportamientos, pare de hacer ejercicio, pare de empezar a ingesta de comida más alta. O sea, hay muchas diferencias, ¿verdad? Muchas Las cosas redes sociales parecidas. ahora a esa edad. Como También. las redes sociales, O sea que- ¿no? Lo de la dopamina. Exacto. el El scrolling, addiction ¿no? ¿verdad? La adicción a las redes, al juego, ¿verdad? El gaming, a compulsive gambling también. La que apuesta, seguro. La apuesta. Una apuesta deportiva. So que sí, pero en el área específicamente, para hablar de los medicamentos, pues se me olvidó el nombre, se me olvidó. Los LP1. Sí, exacto, los GLP-1, pues mayormente te actúan. Puedes decir Ozempic. Sí, no, pero está ahí, GLP-1, pero no es que el estudio mayormente es de ese. Actúan El mayor que se está estudiando. en los ratones, en simios, y también ya en Suecia se hizo un estudio bien bueno, como que de estos long, que miran muchas personas que ya han tenido este medicamento y cogen la población que ya tenía uso de sustancias a riesgo y vieron que había muchos. Y específicamente en estudios de MRI funcionales, ven que el área del BTA, que se llama el Ventral Tegmental Area, que técnicamente eso es un área que conecta el núcleo accumbens, que es donde se crea la dopamina. Tanto que hablamos de dopamina, el núcleo accumbens se crea. Pues el BTA conecta el núcleo accumbens con el área prefrontal. Eso es como un highway, le dicen, Wow. en teoría. O sea que vas. Ajá. Todo eso, el medicamento, se ha visto que animales que están con este medicamento, esas áreas disminuyen la activación, bien parecido a como otros medicamentos como el naltrexón, que se utiliza para uso de alcohol y también para opioides, funciona bien parecido. O sea que todo está ahí bien relacionado. Que no sorprende que antes de que llegaran los GLP-1 a utilizarse como medicamentos indicados para obesidad, había otros medicamentos para obesidad ya FDA approved, que eran orales, los de primera generación. O el naltrexón. Y ahí estaba el naltrexón en combinación con otro, porque también trabajaba con el mismo pathway. O sea que ya se estaba trabajando la obesidad antes de que llegara Ozempic y estos medicamentos Sí. revolucionarios. Se estaba trabajando a nivel central, o sea, a nivel del cerebro, a nivel de los receptores de dopamina, a nivel de la saciedad. Estaba lo que era el Contrave, que tenía topiramate, ¿verdad? Topamax, sí, Topamax, que también que se utiliza para estimulantes. y también estaba cocaína y glucemia, o sea que teníamos ya medicamentos orales que estaban trabajando con naltrexón y otros Sí, trabajando también con bupropión, que es Wellbutrin, o sea, otro con topiramate, que son medicamentos orales que se usan en adicción. Y ya los teníamos como medicamentos orales para obesidad. No se Exacto. hicieron tan famosos porque pues quizás la pérdida de peso versus los side effects no fue tan significativa para el paciente aguantar los side effects, el costo, nunca estuvieron aprobados por ningún plan médico. Y no se hicieron tan famosos, pero sí tenían la parte protectiva que se ha visto los Para GLP-1, nada. que ahora Sí, tú sí, tienes el paciente cardiovascular, relajado, pero no tenía la parte protección hepática. cardiovascular. O sea, que estos medicamentos, en verdad, lo que preguntaste al principio, que si sabemos que esto puede ser algo hacia el futuro, pues definitivamente sí. Yo podría decirte que en el research, cuando tú empiezas a hacer research, tú vas buscando lo específico. Esto se estudió para diabetes primero. De momento dicen, espérate, también para obesidad. Esta es Y la de idea, momento esta es la empiezan, idea del futuro. exacto, y de momento empiezan a darse cuenta porque no están buscando. O sea, si el paciente no te dice, mira, yo me di cuenta que ya yo me bebía una botella cada 2 días y ahora no estoy bebiendo alcohol. Y así es que se empezaron a dar cuenta. Ellos no, o sea, no estaban looking forward como que, "Ay, yo creo que esto pasa." Porque no, ¿verdad? Por lo menos los estudios primeros de GLP-1 no se sabían que actuaban a ese nivel, ¿verdad? Neurológico. Es que hay receptores de la diferencia de estos medicamentos, Exacto. como mencioné al principio, es que estos son hormonas que nosotros tenemos. En Nosotros todo el las cuerpo. producimos, están en todo el cuerpo, pero nunca se había podido saber qué efecto tenía el GLP-1 fuera del control de glucosa, porque era bien difícil estudiar el GLP-1 que se te degrada en 1 o 2 minutos. ¿Cómo tú puedes estudiarlo si en 1 o 2 minutos se te fue? ¿Qué significa degradar? Yo sé, ¿verdad? Sé que suena Cuando lógico, nosotros pero. tenemos proteínas en el cuerpo, hormonas, moléculas, degradar algo significa romperlo. Al tú romper la molécula pierde la función. Para convertirlo en energía, para convertirlo En en. el ¿A caso dónde del lo vas a GLP-1 llevar? no se convierte en nada. Exacto. Como Se degradó. se pues, degradó, exacto. La proteína se rompió. Esto es una hormona, ¿no? Pues obviamente se degradó. Se desaparece. Se rompió la cadena de aminoácidos y desapareció. Ya, tu cuerpo así trabaja el metabolismo. Nosotros creamos, producimos, rompemos, hacemos. Somos agentes que estamos todo el tiempo en anabolismo y catabolismo, rompiendo moléculas, haciendo moléculas. Y esto, pues, si se degradaba, el efecto de este GLP-1 se perdía en 2 minutos. O sea que la saciedad y todo lo que te trae la molécula no lo podemos sentir con nuestro propio GLP-1 porque nuestro cuerpo lo rompe
al crearlo de manera sintética, le ponen unos cambios en la cadena de aminoácidos, o sea, hacen la molécula un poquito más compleja para que sea resistente a que nuestro cuerpo la rompa. Por eso es que ahora tú te puedes inyectar una vez a la semana. Porque ahora esa molécula que naturalmente nosotros producimos y se va en 2 minutos de nuestro cuerpo, te puede durar una semana. Incluso un poco más, porque en estudios de adicción que estuve repasando, se vio que en algunas de las ratas, cuando le quitaron el GLP-1, estaban una semana sin probar alcohol, después de no usar el medicamento. Pero después de la semana ya volvían al alcohol. Y otro que me pareció bien interesante era la afinidad que tenía las ratas, pues cogieron 2 grupos. Hubo unas ratas que sí tenían problemas de ratas alcohólicas, no sé. O sea, unas ratas que tenían intoxicadas de alcohol para tratar de ver si dejaban de preferir el alcohol y dejaron de preferir el alcohol. Y hubo otros que eran ratas que nunca habían estado expuestas al alcohol y les pusieron agua o alcohol y les inyectaron GLP-1. O sea, ellas no estaban intoxicadas de alcohol. Y cuando les dabas el GLP-1 solamente por afinidad, eso me pareció tan interesante, iban al agua. No tenían afinidad al alcohol y no estaban alcoholizadas. Eso está súper interesante. O sea, me O parece sea, que puede servir hasta de prevención de adicción. Que es bueno, que prevención de riesgo, ¿verdad? Que es lo mismo, exacto. eso es lo Asumir interesante de riesgo, ajá. de este medicamento, de estos medicamentos, ¿verdad? Y de muchos otros que están estudiando. O sea, lo más importante es la parte de prevención, ¿verdad? Como cualquier otra cosa. Nosotros queremos prevenir que empiece la diabetes tipo 2, ¿verdad? O sea, tratar de que no llegue a ese nivel. Si hay riesgo, por eso es que en prediabetes y con problemas hepáticos y cositas esas queremos dar medicamentos. Pero también, si tú tienes un paciente que tiene obesidad, o es prediabético, o tiene diabetes tipo 2, y tiene un alto riesgo de alcohol, pero no tiene el trastorno, no tiene la adicción al alcohol, porque no tiene sus problemas psicosociales, no tiene toda la parte de la enfermedad de adicción, pero sí tiene una alta ingesta, que eso en población es bien alto. El 86% de la población, 86-88%, consume alcohol. En Estados Unidos y en Puerto Rico me imagino que debe ser parecido. De esa cantidad, un 8% puede tener un trastorno. De un 8 a un 10%. Trastorno por uso de alcohol, tú tienes leve, moderado y severo. Severos son los que, ¿verdad? Lo que uno ya presenta socialmente como diablo, es un alcohólico, ¿verdad? Una palabra yo no utilizo, pero pues, una persona con alcoholismo severo. Que está en chinchorro, que no sabe, que tiene problemas, lo botaron del trabajo, eso es bien severo. La mayoría de las personas tienen trastornos por uso de alcohol y son leves o moderados. Ese es el que pues tiene peleas sociales, el que tiene problemas, el que tiene problemas en la familia, el que no llega al trabajo bien, que todavía esa persona puede tener. Es el famoso social drinker, o la persona que no siempre bebió, pero pues nunca tuvo tanto problema, pero tuvo problemas. Ese paciente es el más que se está estudiando porque ese paciente que yo voy a disminuir el riesgo con un medicamento como este que disminuye el craving, en español se le insidia, pero la palabra insidia no se utiliza, pero el deseo o la ansia de consumir lo disminuye. Si yo disminuyo eso, pues eso es buenísimo para la salud del paciente, porque aunque me ingiera alcohol, pues en vez de hacerlo 6 días a la semana, me lo hace 2 días a la semana. Eso como médico me hiciera un palo, ¿verdad? Si yo tuviese algo así, pues yo disminuyo que el riesgo que tenga un alcoholismo a nivel severo. Eso que tú dices es sumamente importante, pues hay una cosa bien, cuando nosotros hacemos un historial médico de un paciente de primera visita, pues uno siempre le pregunta sobre el uso de sustancias tóxicas, tabaquismo, alcohol, droga. Casi hay gente que te dice, no, alcohol pues social. Pero entonces, pues, ¿cuán sociable eres? Lo mismo. ¿Verdad? O sea, y entonces, en estos medicamentos que nosotros hemos como endocrinólogo usado hace tiempo para lo que es diabetes, obesidad y todo, yo me doy cuenta que el paciente que no tenía quizás un problema de uso o abuso, porque eso está bastante definido, no tiene problema, no me habla nada, todavía puede salir y tomarse su vinito con su esposa, no te dice nada sobre el alcohol, porque en general ese paciente si estaba pues buscando ayuda por obesidad, pues lo que disminuye su ingesta calórica, pero no tenía una adicción al alcohol. ¿Verdad? O sea, no es una persona que está extrañando el alcohol. Porque obviamente aquí hay un concepto en la adicción del reward, del sistema de recompensa con la dopamina. Es que tú has hablado muchísimo de la dopamina. O sea, lo que tú sientes cuando tú comes, pues lo siente una persona que tiene un problema de abuso de sustancias también. Seguro. Pues si esa persona no tenía un problema de abuso con el alcohol, no te lo dice. Sí estamos desenmascarando mucho a personas que ellos se dan cuenta. Cuando yo los entrevisté la primera vez, sí, tomaban social. Casi siempre te das cuenta por la cuenta. Que siempre te das cuenta por la cuenta. Porque el alcohol es carísimo. O sea, yo no sé cómo la gente bebe, de verdad. Mala mía por decirlo. ¿Y tú que los invitas? Y yo, bueno, pero... Una botella de vino no te saca lo que pasa es que en ese caso, para los que, ¿verdad? Ese comentario, eso es por exceso de confianza.
Bueno, nada, o sea, yo lo hago con mucho gusto en el caso de que sean personas que se lo merecen. Eso no es para todo el mundo. Bueno, pero nada, eso no viene el caso. Ok, el punto es que es probable entonces que estemos hablando de que trabajemos, y por si acaso voy a decir esto porque yo sé que esta es la parte que mucha gente fracasa con estos medicamentos o tiene problemas con el medicamento o simplemente, ¿verdad? Porque esto no es una varita mágica. No es y lo digo porque he conocido mucha gente que los empieza a usar y pues no le funciona o al revés, o le dicen que le caen súper mal o lo que fuere, etcétera. Hay unas explicaciones para eso, ¿verdad? No vamos a entrar en eso porque tenemos 800 otros programas donde hemos tocado ese lado del tema. Pero la idea es que no dejes los 12 pasos que estás haciendo si tienes una adicción, ¿me entiendes? O sea, no es que dejes Alcohólicos Anónimos. O sea, tienes que seguir haciendo esas otras cosas, tienes que seguir yendo al gimnasio si quieres, o sea, tienes que seguir haciendo dieta. Yo combatí Ozempic al principio, o sea, recuerda que yo te hablaba de eso, de que yo meto el medicamento y yo sigo comiendo como si nada. Bueno, después eventualmente pues no, pues lo cogí en serio y más también que originalmente me había dado Lexapro y después fue cambiado el Wellbutrin. O sea, eso también tuvo un efecto, ese cambio. Mi punto es con esto es que no es que dejes que sigas con tu vida cotidiana sin hacer ajustes en tu estilo de vida. Hay que hacer ajustes de estilo de vida también. O sea, hay que ayudar al medicamento. Claro. Digamos que el medicamento es una herramienta, Seguro. pero no es la solución. ¿Seguro? No hay ningún, ¿verdad? O sea, yo pienso como médico primario o subespecialista, o sea, lo igual. Obviamente mi especialidad, en mi subespecialidad fue que yo vine a aprender este tipo de medicina, porque la doctora aquí también puede, cuando uno está haciendo medicina mayormente, medicinas primarias, el enfoque de la medicina americana muchas veces se ha ido al medicar al paciente y el short time, ¿verdad? Yo tengo 10, 15 minutos, manejo el paciente, medicamentos y los refiero. Y allá, pues, si quiere llegar al consejero, si quiere llegar al psicólogo, si quiere llegar a un nutricionista, para que llegue. Eso ha cambiado a decir, mira, vamos a empezar a manejar esto un poco más a un nivel biopsicosocial, un modelo biopsicosocial, que es el clásico modelo holístico. Déjame manejar a este paciente, a educar al paciente en cambios de estilo de vida, ¿verdad? Medicina del estilo de vida, como yo, además del medicamento, obviamente estos medicamentos para diabetes tipo 2 rebajar, tiene que hacer cambio de estilo de vida. Si tú sigues igual, posiblemente disminuye un poco la ingesta. Siempre innovando y con los mejores beneficios. MCS Personal Directo te ofrece cubiertas accesibles para que cuides de ti y de tu gente. Con una amplia red de proveedores de más de 15,000 médicos de libre selección, reembolso de hasta $40 mensuales por membresía a un gimnasio o por un entrenador personal debidamente certificado. Asistencia en el hogar para servicios como cerrajería, plomería, electricidad, de hasta $350 por evento hasta 4 veces al año. Así que únete hoy a la gran familia de MCS. Salud que completa tu vida. Llama al 787-945-1259. 787-945-1259 y oriéntate. Llama, pregunta, pero es bien importante que llames. 945-1259. Endoso pagado. Pero si sigues comiendo igual de mal, si sigues alimentándote mal, los riesgos de otras cosas van a ser bien altos. Yo soy una y lo digo y repetidamente lo he dicho y mis pacientes lo saben. Los que llegan, no, pero me va a dar la inyección de Jay. Yo soy una que yo sé que tú eres candidato, yo lo sé. Yo sé el beneficio que yo te puedo crear, pero sé lo costoso que es, sé el sacrificio económico que vas a hacer. Así que hay varias líneas. Hay gente que empieza el medicamento para que el paciente pierda unas libras, se sienta más ágil, más cómodo de hacer ejercicio, pues coma mejor o deje de comer, pero yo lo hago al revés. Si va a ser un sacrificio económico, yo necesito que el paciente me diga en su segunda visita que ya tiene una dietista, que por lo menos hay un plan de acción de ejercicio, de crear músculo, ya sabemos la pérdida de masa muscular que se da, que si tenía problemas... Bueno, me viene enfermo eso. Mala mía, Viviana, pero es que tengo que decirlo. Lo mismo. Ayer un muchacho en box, a mí todo el mundo habla de obesidad, ¿verdad? Porque pues cuando recuerdan mis fotos y ven, ¿verdad? Ven, yo pienso que yo sigo teniendo problemas de obesidad. Obviamente Viviana dice que no, pero esos son otros 20 pesos. Lo tienes si estás en remisión. Por eso estoy en remisión. O sea, esa es mi condición y es como si tuviera... ¿Cómo es? Que estás con estabilidad. Sí, o sea, no, pero mi punto es como si en remisión es como cuando tú tienes una enfermedad Cáncer, porque les asocian a cáncer. El cáncer Exacto. está en remisión, pues el cáncer no lo tienes activo, podría volver en cualquier momento. Exacto. Eso es remisión. Eso es remisión, correcto. Pues tienes una condición que simplemente no está activa en ese momento. Y pues ayer me encuentro este muchacho en el box de CrossFit. Y él me pregunta, él tiene problemas de obesidad, gordito. Y yo lo veo y me acuerdo cuando tú y yo tuvimos aquella conversación
porque Viviana y yo nos conocemos en un restaurante. Iba todos los días al mismo restaurante. Ponte Viviana un momento ponos a todos, gracias. Nos conocimos en un restaurante donde estábamos hablando de diabetes. Yo le decía a ella que pues yo no quería medicamentos para diabetes, pues que el problema es que todos los medicamentos de diabetes lo que me hacían era ir al baño, ganas de embarrarme ya. Entonces no me gustan. Entonces, y pues yo tenía la diabetes controlada, seguro. Entonces, pero cuando fui donde ella ya estaba bien destruido. Pero nada, en fin. Porque el cuento es que esa conversación, pues tú no, oye, hay medicamentos, estas otras cosas, bla, bla, que pude haber empezado 2 años antes de lo que empecé. Pero lo importante no era eso, lo importante es esto. El muchacho con quien ayer que hago CrossFit con él, me dice, no, porque chico, o sea, yo te veo y pues, o sea, modestia aparte, ¿verdad? Yo muevo cierta cantidad de peso, o sea, y él, es que no quiero decir, pues suena como falsa modestia, ¿verdad? Pero genuinamente, pues yo le meto, o sea, yo voy allí y pues quienes me ven, saben que no voy allí a chistear. Y viene y me gusta terminar primero o segundo en mis clases, si no, pues como que no, me gusta, o sea, no siempre lo hago, pero me gusta hacerlo. Pues la cosa es que cuando viene él y me dice, no, porque me dice que su médico le dijo, pero vas a perder masa muscular. Con los medicamentos. Con los medicamentos y yo. Y rebajando también. Y rebajando de cualquier manera que tú tengas un déficit calórico, la pérdida de peso se da de la misma forma. Es inevitable, o sea, vas a perder masa muscular, claro, porque si tú pesabas 300 libras, pues tu cuerpo va a tener que generar músculo para poder moverse 300 libras. O sea, si pesas 200 libras, va a necesitar menos músculo, porque obviamente puedes mover nada. Pero el punto es como que ese tema de la masa muscular se ha empezado a usar como una excusa para justificar que te quedes como estás. Y me enferma eso porque es que yo también busqué las excusas, o sea, yo busqué lo que fuera para no hacerlo, o sea, para posponerlo, para no tomar la decisión. Y créeme, si tú no quieres, o sea, siempre vas a poder buscar una excusa para no hacerlo. Y en ocasiones hay excusas válidas como que no tengo los chavos. Sí. Esa yo te la compro. Esa totalmente la compro y yo lo entiendo. Pero si tú tienes las circunstancias económicas o tú tienes un plan médico que te lo permite o lo que fuere, no lo pospongas, o sea... ¿Por qué tú crees que yo les digo, si tú vas a hacer esta inversión y este sacrificio económico en una herramienta adicional a ayudarte a cambiar tu estilo de vida, perder peso, etcétera? Yo prefiero que si hay que gastar chavos en un trainer, en una nutricionista, en comer mejor, comer bien es caro. Comprar comida orgánica es caro, es caro, o sea que todo es caro. Pues yo prefiero que primero aprendas en esos primeros 3 meses a hacer ejercicio, a comer bien, que gastes tus chavitos ahí. Y si ya tú vienes y me dices, mira, doctora, yo tengo ya este plan nutricional, whatever, la idea de lo que es proteína, fibra, ejercicio de resistencia, cardio, que tú lo sepas hacer, vamos al medicamento. ¿Por qué? Porque entonces tú vas a estar añadiendo una herramienta a lo que ya tú tienes, que te va a ayudar muchísimo, pues seguro. Pero el mes que no la puedas costear, que no la puedas usar, o si te cae mal, ya tú tienes una base de tu estilo de vida que puedes continuar 1 o 2 meses, lo que lo puedes volver a pagar. Sí, pero mi punto es que yo veo gente que está progresando y desanimarlos me molesta. Me molesta gente que desanima. O sea, a mí, por ejemplo, yo veo gente que corre. Yo creo que no debes correr para perder peso. Esa es mi opinión, ¿verdad? Yo creo que hay otros ejercicios que son más eficientes, caminar siendo uno de ellos. Pero esa es mi opinión, ¿verdad? Cada cual con la suya, no voy a emprender. Pero yo no voy a desanimarte. Si te está funcionando correr, sigue corriendo. O sea, ¿me entiendes? O sea, yo no te voy a... hay gente que me dice, no, porque CrossFit te lesionas un montón. Yo nunca me he lesionado. Porque yo no me creo... O sea, ya... Obviamente, hoy día se hago ciertas cosas. Pero la salud y la medicina no se puede generalizar. Es todo tan individualizado. Por eso es que la gente no puede pretender, y hay mucha gente que pretende, hacer este journey solos con un influencer o con ellos solos. No, porque tú no eres igual que esa persona que está ahí hablando. De hecho, me pasó. A mí, yo he visto muchos influencers que utilizan dátiles como ¿verdad? Y que no les crea un sugar spike. Dátiles orgánicos. A mí me crea un sugar spike. O sea, yo tuve spikes de insulina. Los cuerpos son lo cual me estuvo rarísimo, by the way, porque yo no me lo esperaba. Y mi spike fue bastante heavy. Y yo decía, pero quizás fue que comí demasiado. Después probé con menos. No, es que mi problema es ese, yo le meto con las 2 manos. O sea, o depende como si fue seco, si fue esto, si fue lo otro. Hay un montón de diferentes maneras. Te voy a decir qué fue lo que pasó. Lo comí con el estómago vacío. Y ahí el spike es mayor. O sea, es diferente. O sea, pero no lo pensé en el momento. La hora del día. La hora del día. Hay más cortisol. Claro. O sea, y la parte de los medicamentos, bien importante, yo creo que yo lo hablé hoy cuando hablamos por teléfono antes de venir para acá,
tienen que buscar opiniones de expertos, ¿verdad? O sea, para mí la parte educativa es bien importante. O sea, yo obviamente trabajo en una población que está súper estigmatizada, que hay muchísima mala información o poca educación. Yo no creo que sea mala información, es que si tú no educas a la población, pues no es que están mal informados, es que no hay educación en eso. O sea, que en adicciones bien poca gente entiende lo que es adicción. Es más, bien poca gente en salud, médicos que no saben cómo trabajar con esto, personas que todavía no entienden que esto es una enfermedad. Pero lo mismo, ¿verdad? Hay muchos pacientes que si ¿verdad? El médico o un nutricionista o un consejero, cualquier persona, no educa bien al paciente de qué es esto. Porque yo te puedo decir que tú vas a tener pérdida de masa muscular, pero si se lo achaco solamente al medicamento y no explico todo lo que la doctora estaba hablando, o lo que tú dijiste, o lo que usted dijo, ¿verdad? Toda la parte, pues tenemos... Decime tú, ¿cómo bueno, mía. se Ya es costumbre de... Aquí la persona mayor de todos nosotros tres es Viviana. Ahí va. Así que Pero, pues, yo me asusté. sí. Pues eso es ya yo creo que es costumbre. Pero nada, en esa parte es bien importante la educación al paciente, ¿verdad? Y a veces los médicos no lo hacemos por tiempo, a veces por training, a veces porque realmente se convierte, esto, ¿verdad? Lamentablemente se puede convertir en una moda y todo el mundo quiere el medicamento sin saber qué puede pasar. No, ahora es hasta un debate, o sea, lo que tú nos enviaste el otro día, el debate o sea, político de que si lo que hay que cambiar es la nutrición y lo que no podemos dejar que sean los medicamentos nada más, o sea, todo lo vuelve en un debate. También todo el mundo quiere que los medicamentos tengan algo malo. Están locos por decir, ahora vamos a hablar de esto del alcohol y van a empezar a decir, ahora también curan el alcoholismo, o sea, Sí, van a decir lo próximo, como pasaba con el cannabis lo curaba todo, pues ahora los LP1 lo curan todo. Y yo entiendo, ¿verdad? Porque es que también, si tú te vas toda una vida pensando, por ejemplo, yo tenía toda una vida pensando que comer avena en las mañanas y tomarte un jugo de China era bueno. Y pues, bueno, pues hay bastante research hoy día que plantean, bueno, depende, cuidado, depende de las circunstancias, bla, bla, o sea, no voy a entrar en eso ahora porque eso sí sería complicado. Como cereales. Además que el jugo de China es de China, o sea, ¿me entiendes? O sea, es realmente naranja, o sea, que es parte del problema que tenemos. También hay productos y hay productos, o sea, y lo que tú mencionabas ahorita del orgánico. Pero, de nuevo, o sea, hemos vivido desde que nacimos diciendo que tú tienes la responsabilidad y la culpa de ser gordo. Tú tienes la responsabilidad y la culpa de tener esa adicción. Tú tienes la responsabilidad y la culpa y tú tienes que tener disciplina. Y de repente nos están diciendo, no, espérate, es que aquí hay unos mecanismos hormonales que se activaron en tu cerebro que han provocado que tú, que tuviste esa conducta de riesgo, ahora sea una dependencia de esa conducta y una repetición continua. So, no solamente, o sea, sí hay un elemento de disciplina, sí hay un elemento de decisión y de opinión, pero también hay una realidad de que has creado una dependencia cerebral hormonal que te empuja en esa dirección y que resistirla para fines de cada individuo es extremadamente complejo y difícil y en ocasiones imposible. Claro, y ahí me acabas de decir varias cosas que son bien importantes, ¿sabes? Describiste todo lo que es exacto, la vida de ese ser humano. Tenemos, cuando hablamos de adicción en general, vamos a poner también y sumar la de food addiction y la parte de obesidad en pacientes que tienen esa complicación. Es una enfermedad que afecta al ser humano completo, ¿verdad? O sea, la parte biológica, como expliqué al principio, que es la parte del cerebro y otras partes del cuerpo, pero también afecta la parte psicológica, la social, la parte de la culpa, ese estigma de culpa, no solamente en obesidad, en sustancias se ve hasta más severo, ¿verdad? Que esto lo hacen porque es capricho, porque les gusta, ¿verdad? Porque no quieren parar porque no les da la gana. Ya eso, exacto, ya la ciencia contestó esa pregunta, ya se sabe que no. Mira, hay unos mecanismos que en pacientes que tienen una enfermedad moderada o severa, ya esa capacidad de decir que no o de controlar esa ingesta de lo que sea o ese comportamiento riesgoso, porque como hablamos también de la apuesta y de adicción hasta el sexo, hay de todo, ¿verdad? O sea, lo que te hacen rappelling, que empiezan con rappelling y terminan haciendo claro, conductas de riesgo extremo y deportes extremos, porque pues creaste una dopamine search, ¿verdad? Pues en esa parte, pues se trabaja con la persona, o sea, no con la enfermedad. Si tú ves la enfermedad nada más, es como un paciente de hipertensión, eso es más sencillo. El 60% de la población de Puerto Rico tiene presión alta o más. Tú le puedes dar los sartán y que se chave y ya, y el paciente va a tener, como igual, la presión va a estar elevada y va a tener unos picos y que la atrasaste 2 años del estilo la de esto de vida, se le puede dar un infarto a los 55, pues uno tiene que, los médicos lo repetimos, ay, que si la sal, que si lo otro, pero realmente se le da un servicio completo a la persona, ¿no? Obviamente en adicciones es algo más complicado y ese concepto biopsicosocial y hasta espiritual, porque en la espiritualidad podemos hablar de religión y eso, pero mayormente lo que es la persona, la moral, las virtudes, lo que piensa la persona de sí mismo,
que obviamente hacemos mil ejemplos de esa confianza. Yo creo que tú lo has nombrado en otros podcasts, que como que mira, yo no creía que yo podía hacer esto. Esa parte de uno mismo, a eso se afecta un montón, ¿verdad? Y pues ahí es que tenemos que trabajar. No solamente en adicciones. ¿Cuándo le vas a dar cita? No, güey. No, ya está, Bueno, o sea, ya está no, ahí, ya está bien pero educado. Pero yo reconozco. Pero esa parte educativa es bien importante. No, yo Y reconozco no se hace. que yo tengo que trabajar, o sea, la verdad es que tengo que trabajar. Por ejemplo, yo le escondí a mi doctora que estaba inyectándome doble, porque pues sí me iba a regañar. Y además que me dio miedo porque empecé a comer un montón de repente y no, o sea, y ahora mismo, por ejemplo, mi percepción de mí mismo, y esto, ¿verdad? La gente que me dice es changuería, pero mi percepción es que ha aumentado mucho en masa muscular al punto de que ya no me gusta como me veo. O sea, ahora me estoy viendo demasiado grande. Entonces, pues me pongo ahora camisas más anchas. Pero fíjate que todo es percepción. Todo es percepción. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? trabajar. Es percepción. Y nada, y eso se trabaja porque todos los pacientes que vienen con culpa, o sea, obviamente con culpa y culpa de todo el mundo, no solamente de ellos. O sea, si la sociedad te ve, ¿verdad? ¿Sabes? Si tú eres una persona que tiene adicciones, vamos a poner los más vulnerables, que son las personas sin hogar, con uso posiblemente del famoso fentanilo, de opioide, toda esta cosa. O el paciente de uso de alcohol que no sale el chinchorro, que ya tiene un montón de problemas, que ya lo botaron de la casa, que ya perdió todo. Pues posiblemente esa persona, primero, ya no tiene esa voluntad propia, ya no tiene ya la moral, la ética, sus valores ya están en el piso, lamentablemente, por todo lo que ha pasado. Más todo el mundo te tira eso mismo, más la sociedad, los mismos médicos, todo, o sea, el gobierno, todo. No. O sea, ya llega un momento, ¿qué podemos hacer? Pues obviamente hay que ayudar el completo, la parte biológica con medicamentos y la parte psicosocial con todos los servicios. A mí me convenció un poco de todo lo que estás diciéndome, el tema de Harris y la investigación que hicieron sobre el tema de los casinos. Porque yo decía, ¿cómo es posible que un ser humano vaya a un casino? Porque una cosa es, por ejemplo, yo siempre justificaba esto, nada, mi adicción a la comida es diferente. Porque la comida hace falta para vivir. Yo me tengo que exponer 2 a 3 veces al día a mi adicción, lo cual hace muy difícil el tema, ¿verdad? Y decía, así que la gente que va al casino, si ellos moralmente están peor que yo. La gente que fuma está moralmente peor que yo. Decía yo, te estoy hablando de mí. Porque a mí no me hace falta fumar para vivir. A mí, me hace falta a mí no me hace falta el cigarro para vivir, el cigarrillo. A mí no me hace falta el alcohol para vivir. No me hace falta apostar en los casinos para vivir. La comida se hace falta para vivir. Eso que yo tengo que exponerme mucho más a mi adicción y es mucho más available, está mucho más en todos sitios y los anuncios, etcétera, versus lo demás. Pero con el tiempo, cuando leí el libro de Addictive Brain y después de eso cuando leí el libro de Power of Habit, pues eso me hizo entender el que no, es que son personas que fueron por una diversión, al igual que tú te comiste aquellas croquetas de bacalao aquella vez, y de repente esa conducta que fue una mera diversión se convirtió en una adicción. Y yo también pasé, o sea, eso es lo mismo, o sea, el punto es que, pero obviamente tú eres un experto en eso, pues lo puedes explicar. Yo no podía explicar eso, cómo es posible que genera el mismo circuito, cómo es que toca la misma parte del cerebro. Los muchachos están en TikTok o en Roblox todo el día, o sea, la madrugada el famoso completa. scroll O sea, down, que eso, este movimiento es el que causa que haya un spike de primero como cortisol y después dopamina. Que eso se ha estudiado, está bien chulo lo de los media. Pero lo que mencionaste, sí, yo creo que hay diferencias definitivamente en cosas que son... O sea, la food addiction y otras cosas, pueden haber diferencias por lo que dijiste también, ¿verdad? Que la gente tiene que comer para vivir y eso. Pero más tiene que ver... adicta al agua porque lo cogieron tomándose agua de un florero. O sea, yo nunca había escuchado eso, pero... Sí, eso es psychogenic polydipsia. Es una condición. Tiene que ver con... Yo sabía que eso existía. Yo tengo pacientes. Sí. Psychogenic polydipsia y estos medicamentos se están estudiando en psychogenic polydipsia. Psychogenic polydipsia. Sí. Polidipsia psicogénica. Sí, sí. Una ingesta aumentada de agua Y se puede morir. y se puede morir después de dar desbalance de electrolitos. Sí, he escuchado el balance de electrolitos, pero no sabía que tenía ese nombre tan raro. Hay un par de cosas. El Tiantos Diet, que es el famoso, la persona que consume cerveza y lo único que come son cosas bien bajas calóricas. Todos los extremos son yo tengo pacientes que pan con galleta y cerveza todo el día. Pues llega un momento que el cuerpo, el hígado, los riñones, ya no filtran bien y técnicamente ese cuerpo se le va con ingesta de agua y se toma mucha agua y de momento tiene... O sea, que no comen bien poquito y toman mucha cerveza y lo que comen es cosas de harina. Exacto, el mismo cuerpo empieza a destruirse, o sea, y crea una rhabdomiólisis.
Y tú dices, pero ese paciente no Te estuvo va haciendo a hacer ejercicio ni catabolismo, nada. el metabolismo empieza Exacto. a buscar de dónde saco mi energía, no tengo Sí, lo suficiente busca el Y mismo comida. rompe Y empiezas a romper las o a proteínas del degradar músculo. los que expliqué Sí, Y sí, se van en fallo renal y tú dices, ¿por qué? Pues porque esa paciente murió. Y O sea, que pasa eso. usa el músculo y todo el cuerpo que para poder comer. todo- los Acuérdate que ese excesos. paciente sigue caminando, su corazón sigue latiendo, sus pulmones siguen respirando, o sea que está utilizando todavía calorías, no es que está metido en un gym haciendo ejercicio. Se Si a llama- eso le añades que está haciendo ejercicio, Bierpotomanía se llama. pues eso. entonces se pueden Exacto, y hay deshidratar casi- y sí, ponerse malito. Hay cosas que pasan, ¿verdad? Pero en lo que mencionaste ahorita, yo creo que lo más importante es eso, o sea, entender que esto es una enfermedad. Obviamente, Food Addiction se está escribiendo ahora. La adicción a sustancias. Lo peculiar de esto es que la ciencia vino a entender adicciones realmente fuera de la parte psicológica, de las cosas ya de conductas que se habían estudiado. La parte neurológica vino hace 15, 20 años. Y eso es bien poco en ciencia. A 20 años en research es nada. Obviamente ahora tenemos mejores MRI, functional MRI, ahora vemos todo. Ahora te ponen una película y tú le pones una imagen de un polvito blanco y una persona que tenga adicción a cocaína, aunque sea talco, se prende un foco acá atrás, que así funcionan los anuncios de comida. Que tú ves un hamburger bien lindo, perfecto, y de momento, qué casualidad, tengo que ir a un hamburger. ¿Verdad? Y eso es parte de Y hasta reward repites el circuit. sabor. O sea, a mí me pasa Pues mucho obviamente en sustancia Ya. pasa lo mismo. Me pasa mucho con Little Caesars. En la pizza de ellos, como fue mi primera, yo rompí dieta fuerte así, fue con Little Caesars, porque ellos hacían, tú pagabas una y te daban 2 pizzas. Y era cuadrada. Sé que... Ese es el truco. O sea, es que es el market Qué point. ¿verdad? chalinda, me dieron 2. Y así me comí 4. ¿Ustedes no trabajan con hipnosis? Perdona que haga Bueno, yo no, O sea, pero sí se ha trabajado con hipnosis. Ha perdido un poco en adicción ha perdido un poco el auge de la hipnosis. No, o sea, en expertos, ¿verdad? Porque no trabajo eso. Por la parte que se trabajaba mucho en pacientes de trauma y pacientes que tienen estas cosas, pero pues los research es muy, ¿cómo se llama esto? Es muy enfocado en el terapista. O sea, que la hipnosis depende mucho de la persona que hace la hipnosis. So que ahí research es bien difícil. Porque es hay que buscar a alguien, bueno, hay muchos estudios en lo que es binge eating disorder, en lo que es trastornos de adicción. Sí, en y se han lo- visto. Igual que hay un montón de acupuntura y Pero de todo. O sea, hipnosis, y de esas que te hacen una regresión y te cuelan tus otras vidas. Por eso te digo, porque es que es todo, algo que- todo depende, todo no, depende. no, hay Por eso es que hay está, verlo de verdad, por eso es que es estudiado, bien difícil que- research, porque es bien subjetivo, es bien objetivo del que hace la hipnosis, ¿verdad? Y ahí está la parte de que los psiquiatras que no creen en eso y los que creen en eso. O sea, que es un tema, pero en adicciones se ha trabajado todo, ¿verdad? Adicción es bien chulo porque yo cuando vengo a un paciente, yo no tengo un plan. No es lo mismo, cada paciente es bien individualizado, ¿verdad? O sea, yo no sé lo que funcione para este paciente, ¿verdad? Empezamos y se trabaja el paciente, ¿verdad? No es lo mismo. Y eso ha cambiado. Hace 40 años tú llegabas y tenías que ir al centro de metadona, o tenías que ir al psiquiatra y esa era la única persona y te medicaba y sin medicamento más nada. Pero no trabajaba en la familia, el apoyo, el trabajo, el estilo de vida. Ahora hemos visto que obviamente eso es más importante muchas veces que el mismo medicamento. Adicciones tiene 7 medicamentos aprobados por FDA, creo, 7 o 8, no ya ni a 10. O sea que para mí, la parte de medicamentos de mi especialidad es bien fácil. Yo no tengo muchas opciones, yo tengo que dar, pero obviamente el trabajo con el paciente es lo más importante. Es cómo yo educo a ese paciente o motivo a ese paciente a cambio. El famoso motivational interview o terapia motivacional, que es cómo yo motivo, que ahora yo lo trabajo como internista con pacientes, con todo. Yo ahora, un paciente que vaya a utilizar un medicamento, hasta el Lipitor, pues cómo yo motivo a este paciente para que realmente se tome el Lipitor todas las mañanas o el Crestor todas las mañanas, más me trate de hacer algún tipo de cambio de nutrición. Pues trabajando la motivación del paciente. Y hay un montón de estrategias que se pueden hablar y a en nosotros los obesidad. médicos debemos de saber que existe un programa como el que estos chicos están haciendo, porque creo que es el único en Puerto Rico. Sí, bueno, en medicina de adicción es el único, porque somos médicos primarios. En veterano está el de psiquiatría de Por eso es adicción. de psiquiatría, exacto. Exacto. Pero medicina de adicción Porque es son que se médicos enfoca más en primarios, no son prevención. psiquiatras. Pues sí. Ok, voy a hacer algo. Voy a enseñarle cómo somos adictos a cosas. Porque voy a poner de thumbnail adicta al sexo. Y para que más gente lo vea. Y así. Sí. Pues es un buen clickbait. Que por si acaso, un gran clickbait. Y por si acaso conocí una chica, ahí está el sexo, me habló recientemente de eso. Fue bien impresionante su testimonio. Porque jamás pensé que alguien se iba a abrir a contarme algo así, y mucho menos una mujer. Claro. Y me habló ¿verdad? De unos procesos, y me habló del 4º paso y el 5º paso. Y yo, traen las terapias de 12 pasos. O sea, que hay una terapia de 12 pasos como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, hay una sociedad de obesidad, ¿verdad? Y también es de sexo. O sea,
Y alguien podrá decir, eso es adicción al sexo, eso es falso, eso es... Pero sí existe, sé que existe. No, te pregunto, ¿y cómo se trata eso? Porque eso es bien complejo. Bueno, lo que pasa es que las adicciones conductuales, que son así de sexo, gambling, la apuesta, perdón, ¿verdad? El gaming, el juego, ahora está los media, ¿verdad? O sea, todo lo que es esto, pues lo mismo, se están estudiando, hay medicamentos también disminuyen eso, ¿verdad? O sea, el mismo naltrexone, que es el tratamiento de primera línea para alcohol, que también se estudió para obesidad, para rebajar, que también se ha estudiado para adicción al sexo. O sea, que porque ¿Y qué es lo que hace? ¿Disminuye el libido? Es que ya no es tanto ni ¿verdad? Una aquí. persona con adicción al sexo muchas veces no es el líbido. Es esa conducta ¿verdad? Compulsiva a buscar el sexo para la parte de posiblemente igual la dopamina. Mayormente se trabaja en la psicoterapia, que para mí es súper importante en todas las enfermedades crónicas. Adicción es un pilar bien grande, ¿verdad? La psicoterapia, la parte de consejería, pues ese tipo de adicción mayormente se trabaja así. Nosotros que somos médicos primarios especialistas en adicciones, mayormente no tanto trabajamos con sexual ni con conductas como de gambling o de juego. Más lo trabajan los psiquiatras, porque se enfoque más conductual de salud mental, más toda la parte de trauma, hay un montón de cosas que se trabajan, pues sí. Pero sí se trabaja de todo, yo veo de todo, igual que casi ninguna, ¿verdad? Y cuando hablamos de adicción, que al principio la mencioné que hablaba de sustancia, que siempre que ustedes me escuchan hablando, yo hablo sustancia, yo casi nunca nombro la droga o la sustancia que sea. Pues la mayoría son polisustancias. Si a mí me llega un paciente que solamente utiliza una, es como que, cool. Como que, ¿sabes? La mayoría usan cocaína. ¿Sabes? Si tú usas opioides, va a usar cocaína la mayoría, alcohol, nicotina, cannabis con alcohol, cannabis con nicotina, ¿sabes? Casi todas son polisustancias. Y cómo yo le adjudico, yo no puedo como experto, ¿sabes? Cómo yo le adjudico a una persona, no, la adicción tuya solamente es por esta sustancia. No, posiblemente es en el cerebro, pues la misma actúa en el mismo sitio. O sea, que cuando uno habla de adicción de una sustancia, es la enfermedad, ¿sabes? Ese es el punto bien importante que yo siempre hablo. Y el estigma, mano, hay que trabajar eso, la educación a este estigma, igual que se ha trabajado mucho con la obesidad, que ¿verdad? O sea, yo cuando empecé medicina, ¿verdad? Hace un par de añitos, pero no se hablaba ya hasta de morbid obesity, ¿verdad? Y eso ha cambiado, hasta la terminología ha cambiado para que el paciente, o sea, si tú le decías a una persona, tú tienes... Busca ayuda. ¿Verdad? Obesidad, ¿cómo es que se decía? Mórbida y qué más, ¿verdad? Y ya eso, No, ya. no te vas a morir. Pero y ya es por clase. Clase 1, pues en clase adicciones... Bueno, como la palabra enfermedades crónicas, yo la odio porque la gente piensa que crónico significa que me voy a morir. Y yo, a largo plazo. Sí, pero el problema es que crónico no se escucha como, eso es crónico. Yo, eso pues me morí. Ya me quedan 2 días. Yo la cambio a largo plazo. A veces yo le digo, mira, esto es una enfermedad a largo plazo. Yo no sé cuánto plazo, ¿verdad? Pero a largo plazo. Adicciones para mí a largo plazo. Tú puedes tener abstinencia, estar con una vida estable y por razones de la vida puedes volver a consumir. ¿Significa que se te dañó todo lo que hiciste en los últimos 2 o 3 años que estuviste bien? No. Si volvemos a trabajar lo mismo que hemos trabajado, puedes estar estable bien rápido. Que es lo mismo que se trabaja con obesidad. Tú rebajaste, engordaste 20, 30 libras. ¿Quién dice que no puedes volver para atrás con lo mismo que hiciste antes? De acuerdo. ¿Verdad? Pues en sustancias pasa lo mismo. O sea que yo creo que ese trabajo de quitarle estigma a las enfermedades, definitivamente trabajarlo como una enfermedad crónica o una enfermedad a largo plazo para darle servicio a los pacientes, ¿verdad? Y adicciones, yo obviamente trabajo con el bottom line, yo creo que de lo que existe en medicina, o sea, de pacientes más vulnerabilizados, y es entender esto como una enfermedad y quitarle el estigma, la culpa y trabajar con cada persona individual. Y que hay componentes hereditarios también. O sea, bueno, la epigenética, la genética, exacto. exacto. Y todo, que cuando nosotros, por ejemplo, estamos viendo tantos pacientes en la oficina con obesidad, diabetes, como me estoy dando cuenta que me dicen eso, doctora, ya no quiero beber. Pero eso no era un problema inicial. En la visita inicial el alcohol no era un issue. Es que ahora me están diciendo, ya ahora salgo a comer con mis panas o whatever, y me tripean porque no puedo beber. Tengo una última pregunta, y eso mismo lo que iba a plantearte. ¿Es porque es contraindicado el medicamento para beber alcohol o es que realmente dejan de tomar alcohol porque simplemente no? Ahí es que tú te das cuenta cómo la dopamina juega un rol en esto tan importante, porque aquí es que te estoy hablando de pacientes que están en el medicamento, que les va muy bien, que el alcohol no es un issue y siguen dándose un traguito de vez en cuando porque maybe es una vez a la semana, son 2 palitos, whatever. Si no siguen bebiendo porque se llenaron por la misma sensación de saciedad, sigue siendo volumen en tu estómago. O sea, si tú vas a un restaurante y te comes un aperitivo, un plato, un postre y una botella de vino, te vas a llenar, no vas a querer más porque te llenaste.
Los que me están diciendo que están preocupándose porque disminuyó la ingesta de alcohol, esas personas probablemente Ya tenían alto tenían riesgo. un problema de abuso de alcohol y no lo sabían. Ahí se está trabajando con la dopamina porque ellos quieren seguir bebiendo. Hasta prefieren no Ajá. comer para beber. Y me lo dicen, no, y saben, está rebajando y todo, pero me dicen, no, si yo voy a janguear no como porque entonces no me puedo dar los palos. Que es lo que pasaba con la bariátrica. Te quería decir lo de la bariátrica. Sí, que se eso me olvidó. Ahorita me lo... decía, hay algo, un tema importantísimo, qué bueno que lo trajiste. Estábamos hablando ahorita yo de esos pacientes que se hacen cirugías bariátricas. Se ha visto que obviamente ahí sí hay una restricción física del estómago, del volumen del estómago, ¿no? Y ellos sí tenían una adicción crónica a la comida. Estamos planteando que eran obesos y se operaron, ¿no? Y si hay alto riesgo de alcohol, Y si hay alto riesgo de alcohol también, de consumo de alcohol, pues tienen también esa tendencia al es riesgo. lo que dice casi, el creo que doctor. era sixfold, o sea, es 6 veces más riesgoso a esa persona que desarrolle trastorno por uso de alcohol. Sí, los Y pacientes overweight o sobrepeso tienen mayor riesgo de tener abuso de después alcohol. después de la bariátrica es bien alto. Y si no se educa al paciente y consumen alcohol como consumían antes de la bariátrica, primero que el daño que le puede causar en otras partes del cuerpo como el hígado y eso es peor, pero pueden desarrollar un trastorno bastante moderado alcoholismo. severo de alcohol, o sea, una adicción al Me alcohol. pareció bien interesante porque no pueden comer igual Exacto. que antes, pero están buscando la dopamina. Como no puedo ingerir la misma cantidad de comida de antes, pues tengo una cirugía bariátrica. Sí, cambié de sustancia para Cambio de provocar el sustancia, placer. es correcto. Sí, Y como con sí. 2 palos me da un rush de dopamina y también me emborracho, pueden crear alcoholismo para satisfacer su necesidad. Y lo del medicamento, lo del cerebro es bien importante porque lo que la saciedad, esa fue una de las primeras teorías que se pensaba que cambiaba el GLP-1, que era que pues te saciaba y pues la gente disminuía la ingesta de alcohol porque es calórica, ¿verdad? El alcohol es calórico, es alto, es high caloric content, ¿verdad? Esa que tú bebes alcohol se te quita el hambre, mayormente. Por eso que las personas que consumen alcohol bien alto no comen, no les da hambre. Pero a la misma vez hay un montón de cosas neurológicas que todavía están en baby steps, ¿verdad? Yo creo que eso va a venir mucho más, viene mucha ciencia, como el HPA axis, ¿verdad? El hipotalamic, se me olvidó el nombre completo. Hipotálamo pituitario Sí, adrenal. exacto. Tiene lo que mencioné, el BTA, la parte del nucleus accumbens, que también funciona por ahí. Hay otros que tienen que ver hasta con las cosas radicales, todo lo que afecta la parte inflamatoria. Se ha visto que va a disminuir ese craving a sustancia. Y es alcohol, lo que ha salido de research, pero ha salido para cocaína. Salió también se Cigarrillo, vieron tabaco. personas con tabaco. Y ahora creo que, no me acuerdo en qué país europeo, están haciendo el estudio para opioides. O sea, Fabuloso, fabuloso. por ahí viene Qué mucha cool. ciencia. Gracias a ambos. Lo aprecio Gracias a mucho. ti por la Gracias por su invitación. espacio y por su tiempo, por su conocimiento y por la sensibilidad del tema, que sé que es un tema tan complejo y a la misma vez tan necesario de hablar. Pero nada, por si acaso, como dije los otros días que hablamos de esto, yo hice un programa recientemente, hicimos la prueba de hablar de disfunción eréctil o fortalecer la erección. Entonces, cuando hicimos el anuncio es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de disfunción eréctil, no llamó nadie. Cuando hablamos de fortalecer la erección, todo el mundo llamó. Así que voy a tener que ponerle adicta al sexo al titular para que nos vean. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. No pongas mi cara en No. Dios mío, por favor. Cierre la oficina. Adicto al sexo.